Hola a todos. Estaba deseando ya estar de vuelta por aquí y poder volver a decir aquello tan típico, ¿verdad?, de mí, como entró todos los directos de los que me habéis estado siguiendo hasta ahora, que es abre tu mente y enciende tu alma. Estaba deseando, estoy súper contenta de estar otra vez de vuelta. Hoy vengo con un mensaje de verdad que considero que muy potente para poder ayudarte a poder entender por qué tienes según qué resultados en tu vida y sobre todo, y eso es lo que veremos en esa segunda parte del vídeo con otra historia, dónde puedes atacar, en qué parte puedes influir tú e impactar para poder cambiar esos resultados precisamente. Y entonces es que lo voy a hacer con dos historias, una primero personal y otra que es una historia en concreto de Jorge Bucay. Para los que, un pequeño inciso para las personas que me habéis ido siguiendo hasta hoy y que además me habéis estado preguntando y os lo agradezco, porque he estado un poco bastante desconectada. Simplemente así un pequeño adelanto, sigo, por supuesto que sigo con el lanzamiento de la trilogía Tú creas tu vida. Próximamente sí que será por fin ese lanzamiento. He estado precisamente incluso reescribiendo, porque al estar en un continuo aprendizaje es una materia viva, ¿no? Y aunque nunca acabaría sino de escribirla, sí que es cierto que ahora estoy al 100% satisfecha de ese resultado porque tiene un contenido increíble y bueno, desde luego he escrito con todo mi corazón desde el primer momento, ¿no? Pero ahora ha sido un proceso muy bonito para poder aportar todavía más conocimiento y más valor. Entonces hoy lo que quiero trasladarte es este mensaje importante que seguramente en cuanto te lo diga puedas decir esto no es nada nuevo. Y sí, la interpretación que yo te voy a dar y los matices y ese darle la vuelta, como normalmente es lo importante y donde descubrimos las grandes cosas, porque si no nos parece que es lo de siempre, es donde yo te voy a poder, espero, inspirarte y te pueda servir de ayuda. Como te decía, con dos historias. Ese primer mensaje principal es, según lo que tú te crees que eres, es lo que determina el 100% de tus resultados. Y esto, como te digo, que te puede parecer muy básico, hay que darle esa vuelta. Y es decir, para mí fue muy inspirador, ¿no? Muy revelador llegar a entender esto. Tú no es que, por ejemplo, pongamos el ejemplo que te consideras una persona torpe. No es que te consideres torpe porque te equivocas muchas veces, porque tienes pequeños errores, sino que es todo lo contrario. Tienes todos esos errores porque tú consideras que eres una persona torpe. Esto de verdad, que si se llega a entender y no pretendo como siempre que sea algo que te anotes en un papel, que te haga un pequeño impacto y lo dejes ahí reposando, no. Espero de verdad que lo puedas llegar a interiorizar y para eso son estas dos historias de las que te hablaba al principio que voy a compartir contigo. Una es una historia personal que viene a reflejar cómo lo que consideramos que somos, nuestra identidad, se forma básicamente cuando más en nuestra infancia, ¿no? En la infancia de cada uno. Y cómo con pequeños gestos, historias o anécdotas o episodios que no son tan graves objetivamente a una persona, a un niño o una niña, le pueden impactar emocionalmente de tal manera que, unido a otra serie de pequeñas circunstancias o vivencias que tenga, le vayan creando una identidad que te va a acompañar a lo largo de toda tu vida. Y entonces, esa identidad, eso que creemos que somos, es la vocecita interior que nos está hablando continuamente. Y según como sea esa vocecita, nos vamos a sentir de una manera o de otra y evidentemente las acciones o las no acciones que hagamos es lo que genera unos resultados u otros. Y por eso la segunda parte del vídeo es donde esa segunda historia, que es de Jorge Bucay, que os voy a leer y a compartir con vosotros porque me parece muy bonita, es donde está realmente la clave de decir, vale, y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para cambiar esos resultados? Y sobre todo, ¿cómo podemos aplicar eso a los niños y jóvenes que tengamos en nuestro entorno para que no tengan que pasar todo el proceso que hemos pasado normalmente a nuestra edad adulta, ¿no?
Entonces, esa historia personal que ya verás como que seguramente consideras que objetivamente no es nada grave y de hecho como tal no lo es, pero tenemos que tomar conciencia de cómo puede influir en los niños, cómo nos dirigimos hacia ellos y las cosas que les decimos. Y yo recuerdo, en ese momento no lo viví como algo tan grave y ha sido en la edad adulta, cuando he visto hasta qué punto me ha podido llegar a influir, ¿no?, en la identidad que tenía de mi autoconcepto, dijéramos. Y cuando yo creo que tendría entre 10 años, 10, 12 años o algo así, en una reunión de familiares se estaba hablando los adultos, es que no recuerdo ni el tema en cuestión, pero en algún momento yo quise intervenir, a dar mi opinión o hablar al respecto de ello, ¿no? Y uno de esos familiares, no de primera línea, directamente se dirigió hacia mí y me dijo: Raquel, tú aquí oír, ver y callar. Y aún siguió más, bueno, a mí eso ya, bueno, pues fue un poco brusco, ¿no? Pero ya un poco las circunstancias en las que lo rodearon, es que me dijo: ¿sabes cuándo hablarás? Y claro, yo en ese momento pensé, pues voy a poder hablar, ¿no? Hablarás cuando meen las gallinas. Y entonces, claro, en ese momento, bueno, pues fue como algo cómico que todos más o menos hubo risas y tal. Fue increíble cómo me pude llegar a sentir en ese momento de coartada, de emocionalmente apagada y al final lo que extraes de eso, unido, insisto, al final son como varias experiencias, ¿no?, que vas teniendo y vas uniendo, pero al final son inputs que este hecho en concreto, que fue un alto impacto emocional y es lo que precisamente se queda en nuestro subconsciente. Y ahí, en nuestro subconsciente, es donde se forman esas creencias que al final hacen que tengamos una identidad en concreto de nosotros mismos. En esta experiencia en concreto, yo qué lectura, qué interpreté de eso subconscientemente, ¿no? Y que no lo he llevado a la conciencia hasta que no he sido adulta. Que interpreté que no tengo nada importante que aportar, que mi opinión no es valiosa, que no tengo que tomar esa iniciativa, esa palabra para poder dar mi opinión, y una serie de cosas que al final lo que determina es tu comportamiento, y según tu comportamiento evidentemente son los resultados. Esto aplicado a nuestras vidas con nuestros niños o jóvenes que tengamos en nuestro entorno es para poder tomar conciencia de esa importancia de cómo nos dirigimos a ellos, porque cuando somos realmente conscientes de esto, de cómo, sin querer, sin intención, evidentemente, aquí no había mala intención tampoco, en la historia que os contaba, pero cómo interpreta ese niño que tenemos delante, cómo interpreta eso y se queda en el subconsciente. Y eso le vaya acompañando durante toda su vida. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer desde nuestra parte? Que es esta otra lectura de, vale, esto hasta ahora que nos ayuda a comprender que los resultados que tenemos hoy en día precisamente es por eso. Ahora, darle por favor la vuelta, que es lo que os decía. Mira a ver en qué identidad te centras tú, cómo te consideras que eres tú mismo o tú misma, y plantéate darle la vuelta. No es que seas así porque tu comportamiento es X, sino que tu comportamiento es X porque es que tú te consideras así. ¿Cómo cambiamos eso? Y de ahí viene esta historia que quiero compartir con vosotros, que me parece muy inspiradora, además de muy bonita, y que la podemos aplicar sobre todo pues, a esos niños y jóvenes que tengamos en nuestro entorno. Y es una historia de Jorge Bucay. Lo que quiero precisamente extraer de aquí es, ¿vale?, ¿qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo, cada uno de nosotros, para poder cambiar ese concepto que tenemos de nosotros mismos y entonces poder empezar ahí, cuando tomas esa conciencia, empieza la magia, que digo siempre, ¿no? Empieza a cambiar todo. Y esta historia me parece increíble. Dice, un alumno llegó a su profesor con un problema. Estoy aquí, profesor, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Dicen que no sirvo para nada, que no hago nada bien, que soy tonto y muy idiota. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?
El profesor, sin mirarlo, le dijo: «Lo siento mucho, joven, pero ahora no puedo ayudarte. Primero debo resolver mi propio problema. Tal vez después». Y haciendo una pausa, le dijo: «Si tú me ayudas y puedo resolver mi problema rápidamente, quizá pueda ayudarte a resolver el tuyo». «Claro, profesor», murmuró el joven, pero se sintió otra vez desvalorizado. El profesor se sacó un anillo que llevaba en el dedo pequeño, se lo dio y le dijo: «Coge el caballo y vete al mercado. Debes vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es preciso que obtengas por él el máximo posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y vuelve con la moneda lo más rápido posible». El joven cogió el anillo y partió. Cuando llegó al mercado empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Ellos miraban con algún interés, atendiendo al joven cuando decía cuánto pretendía por el anillo. Cuando decía que una moneda de oro, algunos reían, otros se apartaban sin mirarlo. Solamente un viejecito fue amable de explicarle que una moneda de oro era mucho valor para comprar un anillo. Intentando ayudar al joven, llegaron a ofrecerle una moneda de plata y una jícara de cobre. Pero el joven seguía las instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazaba todas las ofertas. Después de ofrecer la joya a todos los que pasaban por el mercado y abatido por el fracaso, montó en el caballo y regresó. El joven deseaba tener una moneda de oro para comprar él mismo el anillo, librando de la preocupación a su profesor, pudiendo así recibir su ayuda y consejos. Entró en la casa y dijo: «Profesor, lo siento mucho, pero es imposible conseguir lo que me pidió. Tal vez pudiese conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que se pueda engañar a nadie sobre el valor del anillo». «Importante lo que me dices, joven», le contestó sonriente. «Primero debemos saber el valor del anillo. Vuelve a coger el caballo y ves a ver al joyero esta vez. ¿Quién mejor para saber su valor exacto? Pero no importa cuánto te ofrezca. No lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo». El joven fue a ver al joyero y le dio el anillo para que lo examinara. El joyero lo examinó con una lupa, lo pesó y le dijo: «Dile a tu profesor que si lo quiere vender ahora no puedo darle más de 58 monedas de oro». «¿58 monedas de oro?», exclamó el joven. «Sí», contestó el joyero, «y creo que con el tiempo podría ofrecer a cerca de 70 monedas. Pero si la venta es urgente». El joven corrió emocionado a casa del profesor para contarle lo ocurrido. «Siéntate», dijo el profesor, y después de escuchar todo lo que el joven le contó, le dijo: «Tú eres como ese anillo, una joya valiosa y única. Solamente puede ser valorada por un especialista. ¿Pensabas que cualquiera podía descubrir su verdadero valor?». Y diciendo esto, volvió a colocarse su anillo en el dedo. Me parece una historia súper inspiradora y que puede impactar, ¿no? Y entonces ¿por qué es esa segunda parte de lo que te venía diciendo antes? Porque ahí está la clave, en ser conscientes el valor que tenemos por nosotros mismos y que no tiene que depender del valor que los no especialistas nos den. ¿Por qué es tan importante, sobre todo en el acompañamiento que hagamos a nuestros hijos o alumnos o los niños o jóvenes que tengamos en nuestro entorno? Porque precisamente cuando son conscientes que por el único hecho de ser ellos mismos tienen un valor incalculable, son seres completos, únicos, extraordinarios, que en sus diferencias precisamente está esa autenticidad que hay que explotar, eso es lo que les va a dar esa certeza, esa seguridad de, aunque les llegue a impactar, como no podría ser de otra manera, según qué situaciones, tengan esa suficiente fortaleza y autoestima consolidada para que no les llegue a afectar tanto, ¿no? a formar, a determinar esa identidad, que es la que les va a acompañar durante el resto de su vida, ¿no? Esa vocecita que venimos hablando. Claro, desde el puesto de adultos, además de cara a ellos, acompañarles en eso, es ese trabajo interior de hacerlo con nosotros mismos, porque eso es fundamental. Les podemos decir lo que queramos a nuestros hijos, ¿no? Pero evidentemente, como nos vean a nosotros,
lo que hacemos es lo que más les va a enseñar, ¿no? Y como mejor les podemos acompañar es primero trabajándonos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra propia vida, ¿no? El ser consciente de ese valor que tienes de por sí y que no hay nada malo en ti. Incluso esas partes que puedes considerar malas tienen su función dentro del conjunto. Y cuando tomamos esa conciencia del valor que tenemos, a partir de ese momento es cuando empezamos a modificar las acciones, porque empiezan a cambiar esas creencias, esos pensamientos y esas cosas y esas películas que nos contamos a nosotros mismos, y de una manera irremediable cambian los resultados. Esto es lo que yo quería compartir hoy contigo y que espero que te haya podido servir de ayuda, de inspiración, que precisamente necesitabas escuchar algo así hoy en concreto cuando estés viendo este vídeo, porque las causalidades ahí están y suelen ocurrir, ¿no? Precisamente cuando nos ha ocurrido algo, escuchas, lees, observas, como sea, algo que es lo que necesitas para hacer ese clic y poder seguir, ¿no? Al siguiente nivel. Entonces espero, como digo, que te haya podido servir. Si crees que le puede ayudar a alguien más, por supuesto lo puedes compartir y podemos ir haciendo entre todos ese impacto positivo entre unos y otros. Y si quieres seguir escuchando pues todo lo que yo os voy compartiendo, seguiré estando por aquí cada vez más presente. Insisto que ya falta poco para que pueda estar la trilogía Tú creas tu vida, dirigidas de desarrollo personal para niños y jóvenes, y por eso he estado más desconectada. Aún así, por aquí me vais a seguir viendo. Me encantaría saber en los comentarios si te ha podido servir de ayuda en algo y que le puedas dar te gusta, si así ha sido, por supuesto. Os quiero un montón a todos y me encanta estar otra vez de vuelta por aquí. Un beso enorme.